Los amigos, pues estoy como que muy contento porque ahora vamos a hablar sobre un tema pues que me gusta, ¿no? A mí me gusta la política, me gusta el emprendimiento, también me gustan, me gusta tocar temas religiosos. En mi caso soy católico y pues es lo que más toco, ¿no? Y ahí no estaré solo, hoy estaré platicando con una persona que nos conocemos desde hace algunos días. Bueno, no, semanas, no es cierto, meses, años de conocernos. Ya hacía mucho que no estamos en comunicación, pero híjole, Alex, se te extraña mucho acá en Santa Clara. Qué gusto que aunque sea por este medio nos estemos contactando. ¿Cómo estás, Alejandro Rosas Márquez? Pues también muy contento de estar aquí contigo. Ya hace unos años que nos conocemos y un besito que no hablábamos, ¿no? Entonces me da mucho gusto que se abra este espacio y poder platicar un ratito contigo. Pues así de platicar, desde que te fuiste de Santa Clara, creo, y de ahí pues de repente WhatsApp o de repente en el Face, ¿no? Ahí, pero así de Ujú. platicar creo que desde entonces, y ya tiene un rato. Entonces, el tema que vamos a platicar, si te parece bien, es sobre el fútbol mexicano, no, es cierto, ¿no? El fútbol mexicano no. No, vamos a hablar Perfecto. sobre el católico en el mundo, porque pues es que yo creo, a ver, tú qué piensas, tú qué crees que de repente hay como ciertas ideas sobre el catolicismo, sobre que el católico es una manera de ser, sobre que el católico tiene algunas ideas, que creo que en muchos casos están como distorsionadas, ¿no? Y ahorita vamos a ver los puntos de vista. ¿Tú cómo percibes desde tu experiencia, tu realidad, desde que eras niño? Porque desde niño andas ahí en la iglesia y sirviendo en distintos ministerios. ¿Cómo viste tú al católico? ¿Tú como católico activo, católico practicante, cuál era tu experiencia? ¿Te pasaba esto que te dije o es una idea mía nada más y nada que ver? ¿Tú cómo viviste esta situación? Yo creo que o desde mi experiencia sí se va como dividiendo la parte del ser católico, como que se va entendiendo o se entendía que la fe se tiene que vivir solo en la iglesia, que la fe solo es para los domingos, ¿no? Y entonces cuando entro a los ministerios, empiezo la labor evangelizadora, pues como que la misma gente, la misma sociedad te dice, bueno, eso es la iglesia, eso es allá, pero acá en el mundo, acá en la sociedad, no puedes mezclar esto. Y entonces sí se va dando como una división medio extraña, todavía está palpable, más en algunos temas, ¿no? Temas morales, temas que son medio espinosos, pues sí, a veces siento como que nos discriminan a los católicos, ¿no? Sufrimos discriminación porque no podemos opinar en ciertos temas, porque luego nos tachan, nos señalan y nos hacen a un lado, ¿no? Hay ese rechazo hacia el catolicismo, hacia la vida practicante de la fe. De repente creo que se le considera al católico como excluyente. Digo, así se le considera muchas veces, ¿no? Como que es alguien que excluye. Y creo que ahorita podemos platicar de las ideas equivocadas en ese sentido. Pero paradójicamente creo que ocurre eso, eso de lo que se nos tacha, creo que es algo que ocurre. En el sentido que al católico parece que a veces le excluyen de que exprese lo que siente o lo que cree o sea, ya por ser católico ya tienes tu opinión vale menos, parecería, ¿no? En Ujú. algunos casos, como que, híjole, sí, sí, pero no te metas en eso, o sea, eso no tiene nada que ver, o entonces, y también creo que inclusive el católico, porque mira, hay una palabrita que se pone de moda y por ejemplo, lo de fóbico, Ujú. el homofóbico, que realmente la homofobia como tal, así, pues es un cuento porque ni siquiera existe. Pero bueno, dicen que la fobia, que el católico es homofóbico, por ejemplo. Pero también parecería, si vamos a entrar en ese juego, vamos a bajarnos al nivel de quien piensa eso, pues también existiría el término catolifóbico, ¿no? Si nos se medio ridículo, pero bueno, si andamos en esas,
catolifóbico, porque si eres católico, híjole, hasta para allá y tú ni sabes, tú cállate, este, o tú crees que no necesariamente, ¿qué dices? Yo creo que sí, en algunos ámbitos sufrimos esa catolicofobia, ¿no? Porque nos dicen, tú a tus rezos, tú a tu Biblia, tú a tu fe, tú a tus santos, inclusive de una manera peyorativa. Y nos van excluyendo, ¿no? O sea, no podemos opinar, nos reducen como si la fe solamente estuviera en el rezar, en el orar, en leer la Sagrada Escritura. Y no, realmente la fe tiene que ir más allá. El Evangelio de San Juan nos dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, o sea, estamos aquí en el mundo, vivimos en el mundo, no somos del mundo porque nuestra vida es trascendente, nosotros queremos llegar al cielo, pero estamos en el mundo. Somos humanos en el mundo y como tal necesitamos participar de todos los ámbitos del mundo, ¿no? Inclusive es algo que el Concilio Vaticano II, desde 1962, nos está insistiendo mucho. Y es algo que pareciera que apenas se está descubriendo, ¿no? Pero ciertamente el ser católico necesitamos verlo en el sentido amplio de la palabra católico universal se significa, ¿no? Entonces ser católico es ser universal y eso implica que nuestra realidad se vive en todos los ámbitos de la vida humana, tanto en la vida política, vida social, vida religiosa, la vida lúdica, ahorita me decías del fútbol, ¿no? Ahí también nosotros podemos ser católicos viendo el fútbol, jugando, divirtiéndonos, porque son los ámbitos del mundo. Pero pareciera que la sociedad de hoy nos invita a seccionarnos, a dividirnos, y entonces yo soy católico pero no puedo externar mi palabra en algunos momentos, ¿no? Y entonces me divido mi propia humanidad y pues ahí nosotros necesitaríamos ir trabajando e ir involucrándonos más, sabiendo que soy católico y que defiendo mi fe católica. Y es que además hay quien promueve la diversidad, ¿no? O sea, eso es algo que hay grupos que lo promueven. Y en ese sentido, tomándoles la palabra, pues está bien, entonces que hay diversidad, ¿no? O sea, quizá hay unas ideas, porque claro que hay alguien que puede pensar distinto a mí y no tendría que yo por ese aspecto tacharle, ¿no? Tacharle de, pues, de ignorante o tacharle de malo, tacharlo de indeseable, o sea, por un pensamiento distinto al mío, no tendría que hacerlo. Entonces, perdón, la diversidad que aporta el católico creo que al final enriquecería, ¿no? Enriquecería, pues, la cultura, el debate, las ideas. Dicen que tener a alguien en contra es bueno para pensar. Ujú, Entonces, pues, si alguien, si nosotros católicos escuchamos otras ideas, pues te va a enriquecer y te va a obligar a pensar. Pero lo mismo en aquellos puntos de vista contrarios. Si nosotros llegamos a aportar algo, pues entonces pues habría que buscar enriquecer y creo que esto podría dar esa apertura y ser escuchados. Pero también creo, Alex, que también la, el católico a veces se excluye solo, es decir, no le entra, ¿no? O sea, porque también el católico se pone en la onda de, pues yo voy a mi ministerio, yo voy a mi misa, yo voy a cada 8 días a misa y soy católico de domingo, de 1 hora y cachito a la semana y de ahí en fuera, pues ya no. O sea, ciertamente a veces esa exclusión viene de un factor externo, pero también creo que a veces nace desde el interno, ¿no? O sea, uno, católico, no se anima a involucrarse en algunas cosas que bien no podrían ser. ¿Tú qué opinas en este sentido? sí, yo creo que muchas veces, como dices, hay la exclusión externa en cuanto que grupos que no van en acorde de nuestra fe, que promueven valores, por llamarlos de alguna manera, que contradicen nuestra propia fe cristiana, nos van excluyendo, ¿no? Porque entonces tú vas en contra de mí y tú sí yo como católico tengo que escuchar y tendré que aceptar, ¿no? O buscarían que yo aceptara lo que ellos promueven, pero ellos a mí como católico no me escuchan.
y no me aceptan y no hay un choque en ellos, porque ellos me dicen, tú sí me tienes que escuchar, pero yo a ti no te escucho. Y entonces ahí viene una exclusión externa, pero también está esta exclusión interna de la que hablas, Quique, de decir, yo como católico, pues me reduzco, minorizo la fe, ¿no? Y solamente la vivo, como dices, en el ministerio o en un ratito en la misa, cuando tiene que ser todo un amplio, es una totalidad. La fe cristiana tendría que abarcar la totalidad del ser humano, ¿no? Y ahí tendría yo o necesitaría yo externar mi propia fe. Vivir la fe no solamente en la iglesia, no solamente en el ministerio o en la misa, sino realmente vivir la fe, porque yo soy humano todos los días de mi vida, ¿no? Cuando deje de ser humano y me convierta en cadáver, pues ya no soy humano. Pero así como soy humano todos los días de mi vida, soy católico desde que me bautizaron. Y voy a ser católico dentro, fuera de la iglesia, todos los días de mi vida. Entonces, es ahí donde yo necesitaríamos los católicos decir, voy más allá, llevo mi fe, vivo mi fe realmente, porque en la iglesia se aprende la fe, pero se vive fuera de la iglesia. La fe se vive al exterior. Y eso creo que a muchos católicos, como dices, nos da miedo hacerlo, porque eso implica un compromiso, implica un testimonio y es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Pues reduzco y nos convertimos como católicos light, ¿no? Así como los alimentos que van reduciendo las grasas, van reduciendo los azúcares, pues yo voy reduciendo mi fe y solamente la llevo a lo mínimo indispensable. Misa los domingos, mi ministerio y hasta ahí le dejamos, ¿no? Los demás días ya no vivo mi fe. Y creo que dijiste algo, híjole, bien interesante y que aporta mucho, que es la fe, justamente, porque la fe, pensamos muchas veces que la fe es creer, y ciertamente tiene que ver, ¿no? O sea, hay una relación, Exacto. pero no solamente es creer, implica muchas cosas más. Entonces, una fe, eh, o sea, un católico con fe, te va a hacer actuar, ¿no? O sea, el que tú creas en congruencia te va a llevar a las acciones. Y creo que es aquí lo que estamos diciendo, que esas acciones, que esa fe que realmente tienes te ayude a generar acciones y que haya congruencia. No les digo de repente donde me ha tocado dar algún tema en los ministerios, en las comunidades, que ser católico dentro de la iglesia es relativamente sencillo. Y aún a veces fallamos ahí, ¿no? Aún ahí. Ujú. Pero digamos, ir a misa cada domingo y portarte bien, pues digo, no, es lo menos que puedes hacer, ¿no? Digo que, o estar en un ministerio y hacer oración y luego tomar el tema y todo esto, pues es que ahí, pues hacerlo ahí, pues no tiene tanta gracia, ¿no? En el sentido de que no hay ningún esfuerzo, no hay ningún contraste, no hay ninguna resistencia. Creo que lo complicado, y así con esa palabra complicado, que sí llega a ser complicado, es ejercerlo fuera de esas paredes, de ese salón, de ese templo. Ahí es donde vienen las pruebas, y ahí es donde puede haber la diferencia. En términos básicos, ¿tú cuál crees que tendría que ser un comportamiento de un católico congruente en la sociedad? En la escuela, en el trabajo, con los amigos, sé que da para mucho, ¿no? Pero en cositas muy puntuales, muy precisos, en dos, tres, en general, ¿cuál tendría que ser, según tu punto de vista o según lo que diga algún documento de la iglesia, eh, actitudes o puntos que tendría que hacer una persona católica congruente en el mundo? Híjole, está complicada la respuesta, pero viene a mi mente San Agustín. Dice San Agustín, si no mal recuerdo, ama y haz lo que quieras, pero ama. San Juan nos lo va a decir también en boca de Jesús, va a decir, ámense los unos a los otros. En la primera carta de San Juan va a decir, Dios es amor, no puedes amar a Dios al que no ves, sino amas al hermano a quien sí ves. Y como que si pudiéramos poner un hilo conductor en la fe cristiana y en el actuar del hombre desde el catolicismo, desde la fe cristiana, tendría que ser el tema del amor. Amar
y hacer lo que queramos, ¿no? Dice San Agustín. Pero no se debe de malinterpretar, porque primero es amar, y amar implica cuidar, amar implica donarse, entregarse y ver por aquella persona a la que amo, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, ama y haz lo que quieras. Si digo, vamos a, por poner un ejemplo, ¿no? El aborto. Voy a abortar al bebé, ¿no? Que concebí, porque dice, ama y haz lo que quieras. Entonces, yo amo a mi novia, a mi novio, y entonces voy a embarazarme y después lo voy a abortar, porque dice, ama y haz lo que quieras. No es así, porque es ama también a ese bebé. Y porque yo amo al bebé, no lo voy a abortar, no le voy a procurar ningún daño. Si yo amo a los demás, no voy a procurarles ningún daño. Si yo realmente viviera el mandamiento del amor en la profundidad de la donación, de la entrega, creo que tendremos un mundo más solidario, un mundo capaz de darse así, porque aparte somos medios egoístas, ¿no? Pero yo creo que un cristiano, un católico, tendría que vivir el mandamiento del amor en el sentido más hermoso, más concreto y más significativo de la palabra amor. Entonces, buscar ese amor sería entregarse y buscar la entrega generosa, respetar al otro, claro, porque tú ya lo decías, eh, si una persona no piensa igual que yo, no tengo por qué criticarla, señalarla, mandarla al infierno. Simplemente la amo, aunque piense diferente a mí, aunque tenga actitudes diferentes a las mías. No, simplemente amar y amar. En ese amor también yo podría o pudiera, en medida que se deje, ir evangelizando a la otra persona, ir comunicando la verdad de fe y tratar de llevar luz a la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque te amo y si veo que estás en una ignorancia y tú te permites abrirte a la verdad, te puedo dar una enseñanza y puedo llevar mi fe cristiana ahora sí ya a la transmisión, que eso sería la evangelización bruta del amor. Pero si yo no aprendo a amar, ahí vendría el problema, ¿no? Porque nos volvemos egoístas y nada más queremos pensar en nosotros, nada más queremos jalar agua para nuestro molino y dejamos cualquier persona que piense diferente a nosotros. Y ahí viene un problema. Antes que mencionaste lo del aborto y lo de el bebé, bueno, también creo que aquí habría gente que podría decir es que si tengo una mujer, ¿no? Que dice tengo 2 semanas de embarazada o 3 o 4, dice no es un bebé, entonces pues no hay bronca si aborto, ¿no? No ven como que el cigoto, el feto, bueno, lo ven en otro aspecto, pero el caso es que es su hijo, ¿no? Y el caso es que están actuando sin amor a un ser que no es esa persona, sino es un ser además un individuo que es aparte, ¿no? Está dentro, pero no eres tú, es alguien más y ya está dejando de fuera, de lado el amor o dejando fuera. También estás de acuerdo en que el católico no le debe bastar ser una buena persona, ¿no? Porque luego dicen, pues hay que ser buena, yo soy buena persona, ¿no? Y digo, qué bien que seas buena persona, pero el católico tendría que pensar que no le debe bastar ser una buena persona, tiene que aspirar a la santidad, ¿cierto? Y entonces para llegar a la santidad tendríamos que ser imitadores de Cristo, buscar ser imitadores. Un santo cuando llega a ser santo es porque fue un imitador de Jesús. Y entonces creo que no sé si estás de acuerdo conmigo, que un católico tendría en cada cosa que hace, en cada cosa que realiza, buscar ser un imitador de Jesús, ¿no? Y en momentos complicados, y entonces va a actuar con amor, desde luego, porque era la forma de actuar de Jesús. Entonces, en algún momento, cuando está queriendo hacer algo, ya sea en su trabajo, pues lo hace con la mayor dedicación, el mayor esfuerzo, el mayor profesionalismo, porque es un imitador de Jesús. Y si en algún momento ve que alguien tiró algo, su celular se le cayó y está ahí, no es como que hasta que se descuide la agarra, ¿no? Porque si eres imitador de Jesús, tú sabes que Jesús no hubiera hecho eso, ¿no? Entonces, pues bueno, el momento en el que tengamos presente que somos imitadores de Jesús, vamos a tratar de hacer
lo correcto, pero no porque sea lo correcto, sino más allá, sino porque estamos buscando la trascendencia en la santidad. Y entonces, si esa es la brújula que nos está guiando, pues podemos llegar entonces a ser congruentes con lo que la fe te dice, con el actuar de la persona. ¿Cómo ves, Alex? Sí, yo creo hablar de la bondad, ¿no? Decir yo soy bueno, uy, eso es como complicado, como difícil, porque partiremos de qué es lo bueno, ¿no? O qué es la bondad, ¿qué entiendes tú por bueno? Porque cada concepción, cada persona va a entender la bondad de una manera o la maldad de una manera, ¿no? Y ahí viene la formación moral, la formación cívica que te van dando en familia. Pero hay personas que no lo tienen, ¿no? Entonces, decir que soy bueno, como que lo dudaría un poquito. Pero sí podemos decir que estamos esforzándonos por la imitación de Cristo, que es precisamente lo que me dices. No quiere decir que no pequemos, porque ese es otro punto por lo cual nos excluyen mucho, ¿no? Porque dicen, es que ¿a poco ustedes no pecan? ¿O a poco ustedes se portan siempre bien? No es así. Dice el Papa Francisco, la iglesia es el hospital de los pecadores. Los que estamos en la iglesia somos pecadores, nos reconocemos pecadores, pero buscamos el ir identificándonos con Cristo un poquito, un pasito a la vez, porque si nosotros nos pusiéramos, Cristo está hasta acá y yo estoy como por aquí, ¿no? Y cuándo vaya a llegar yo a ser como Cristo, pues no lo sé, pero sí me puedo esforzar cumpliendo lo que Él me dice, me puedo esforzar viviendo mi fe, porque aparte la fe no es irracional, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos que son la brújula para definir el actuar del hombre católico, ¿no? Eh, es una brújula para que yo pueda caminar en la imitación de Cristo, para poder llegar a ser santo, que es como católicos nuestra meta. Entonces, eso es muy importante, identificar que yo necesito vivir la fe en los mandamientos, porque los mandamientos son esa brújula, ¿no? Yo cuando hablo de los mandamientos, explico los mandamientos, siempre digo que para llegar al cielo hay como varios caminos, pero el camino autopista y más directo van a ser la vida de los mandamientos y la vida de los sacramentos. Podrá haber otros caminos, pero esos irán ya no por la pista, ¿no? Se irán por abajo, se irán por el cerro, se irán por otros lados. Tal vez lleguen a la meta, o eso esperamos todos, ¿no? Llegar al cielo, llegar con Dios. Pero para eso tenemos diferentes caminos, ¿no? Diferentes modos de vivir. Y para eso son los mandamientos, al final de cuentas. Por eso el decir no robes, no mates, no decides la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, son formas en que yo, de manera muy concreta, estoy viviendo mi fe. Ahora dijiste algo, híjole, muy interesante, que es la fe no es irracional. Fue la frase que cuando dijiste pum, me retumbó porque es otra cosa, ¿no? Que también, eh, y ciertamente hay gente, pues dentro de la iglesia que pudiera tener esa confusión, que sí pudiera pensar que tengo que creer ciegamente, este, pero inclusive hay una encíclica, ¿no? En ese sentido, de San Juan Pablo II, que es Fe y Razón, ¿no? Ujú, Que habla justamente de ese punto. Esto es, uno, la encíclica es parte del magisterio, ¿no? Y el magisterio, pues bueno, es uno de los, digamos, pilares de la fe católica, ¿no? Recordemos que nosotros los católicos, a diferencia de otras, de algunas religiones, somos, pues sí creemos en la Biblia, al igual que otros, pero también tenemos el magisterio y la tradición. ujú, Entonces, pues parecería, o también se nos tacha de eso, de que el católico no, es chava la frase que dice, bueno, yo soy católico, pero creo en la ciencia. No, esa frase, ¿cómo me causa gracia? ¿No? O sea, esa frase, y generalmente yo se lo oigo a gente, o se lo leo a gente híjole, realmente ni es tan católica, o que no aplica, y de ciencia sabe bien poquito, hasta menos que ujú. yo, y yo no soy un científico, ni mucho menos, pero sí parecería que van en contra.
que mientras más seas una, menos eres de la otra, ¿no? De repente se piensa eso, que el católico es un fanático religioso y que la ciencia la deja de lado y únicamente se dedica a rezar a los santos en imágenes y a darse golpes de pecho y la medicina queda de lado porque yo nada más voy a rezar, ¿no? Y si rezo, o sea, a veces creo que así se nos considera y creo que es un buen momento para decir, no, no es así. Fe y razón, ¿de qué trata esa encíclica? No, así en general, como de qué trata, ¿nos compartes? Sí, fíjate, la primera carta de San Pedro, si no mal recuerdo, capítulo 3 versículo 15 dice, den razones de su fe. Y de ahí brota la idea de hablar de la fe y la razón. No son, dice Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas que necesita el hombre para volar a Dios. La fe, si deja de ser racional, se convierte en fideísta. Personas que dicen, no, yo creo en Dios y si me disparan un balazo en la cabeza no me voy a morir porque creo en Dios. Eso es fideísmo. Y el otro es la razón sin la fe, se le llama racionalismo, ¿no? Pura razón. Si no pasa por los sentidos, si no lo siento, no lo palpo, no existe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde va caminando? Si no lo siento, no lo toco, no lo huelo, no existe. Racionalismo. Y dice el Papa Francisco, no, perdón, el Papa Juan Pablo II, en fe y razón, necesitamos las dos alas. ¿Por qué? Porque la razón humana es limitada. Y va a llegar un momento donde llega a su límite, y dice el Papa, cuando llega a su límite, abre espacio a la fe. Pero la fe, si no tiene la base de la razón, vamos a caer en fanatismos, vamos a caer en dificultades que es lo que nos señalan muchos y que tienen razón, ¿no? Muchos católicos son fanáticos y nada más quieren vivir la pura fe sin llevar a la razón. Entonces, ahorita que estabas hablando que me venía a la mente cómo grandes científicos como Blaise Pascal, como Galileo Galilei, como Kepler, como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, que son filósofos, son teólogos, pero también son físicos, son matemáticos, son químicos, son biólogos, y que viven la fe, pero también viven la ciencia. Hay, inclusive acaba de morir hace unos meses un padre español, no me Carreiro, creo que se apellidaba, Manuel él es Carreira. Manuel Carreira, exactamente, que es doctor o era doctor en física cuántica, ¿no? Y que ganó, si no mal recuerdo, un Nobel en física. Entonces, la fe y la razón no están peleados. Inclusive, la cuestión dogmática, la cuestión de la fe como dogma, brota de una racionalidad. No es una idealización de Dios, sino una brota de la razón. Y de ahí viene todo el dogma. Si nosotros analizamos documentos de la iglesia, no van a hablar cosas irracionales, ¿no? Tienen como base la razón. Y si nosotros quisiéramos hablar de ciencia, pudiéramos hablar de ciencia y pudiéramos hablar también de fe, porque no estamos peleados, al contrario, se necesita la una de la otra. Sí, el padre Manuel Carreira no llegó al Nobel, no lo ganó, pero sí era asesor de la NASA, inclusive fue asesor Ajá. de la NASA y había bueno, hay en el Vaticano uno de los, ay, ¿cómo se llama? Donde ven las estrellas, De los este, telescopios. bueno, no todo o- el sistema, bueno, ahorita me acuerdo, pero de los más importantes del mundo, está ahí en aquí se llama Luis Enrique Erro, el que está aquí en el Observatorios. observatorio, ándale. Ajá. Uno de los más importantes en el mundo está en el Vaticano y está ahí para aportar a la ciencia, ¿no? Mencionaste algunos científicos, pues la teoría de la creación del universo más importante, más reconocida, la que se le conoce como la teoría del Big Bang, el creador es Georges Lemaitre, que fue un sacerdote católico. O sea, nada más ahí, ¿no? O sea, si no, que era un cuate de Albert Einstein. Ujú. Pero él fue el creador. O sea, de esa teoría, la más importante o la más reconocida o la más aceptada de la creación del universo, la hizo un sacerdote católico. Entonces, pues eso es un argumento de que no,
no es cierto que que el catolicismo como fundamento, este, como doctrina, inclusive, esté peleada con la razón, con el razonamiento. Ciertamente podrá haber algunos católicos que sí, ¿no? Que se fanatizan y que sí se cierran, o sea, ciertamente sí podrá haber, pero no quiere decir que la doctrina católica diga que así debe de ser, ¿no? Habrá algunos que no viven la fe como deberían de vivirla, en esa congruencia y entonces entran en ese fanatismo. Pero más bien es eso, ¿no, Alex? Sí, realmente hay muchas personas que se van cerrando, te digo, van reduciendo su vida católica, su vida de fe, y las van dejando a la mínima expresión, ¿no? Y hay otras personas que rechazan contundentemente la razón, la ciencia, por una vivencia de fe, pero como dice Papa Juan Pablo II, son dos alas. Imagínate un águila queriendo volar solo con el ala de la fe, pues solamente va a dar vueltas, ¿no? O un águila volando solo con el ala de la razón, tampoco va a poder emprender el vuelo. Entonces, deberíamos de superar, o necesitamos superar necesariamente esta ideología de separación, porque al contrario, una persona que vive la fe, que sabe dar razones de la fe, está abierto al otro. Concilio Vaticano II es un concilio que abre a la iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica es un catecismo que abre a la iglesia. El Papa Francisco actualmente es un papa que abre la iglesia, en que dice aquí pueden entrar todos y podemos dialogar con todos, ¿no? Lo han criticado mucho porque ha dialogado con personas de otras profesiones de fe, pero al contrario, es una manera de decir, mi fe me lleva a abrirme al otro. No es una fe que se encierre. La fe católica es una fe de encuentro. Inclusive, si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, encontramos que Dios es un Dios que sale al encuentro, un Dios de encuentro. Se encuentra con Moisés, se encuentra con Abraham, se encuentra con Isaac, se encuentra con David y se encuentra con María, se encuentra en la persona de Jesús con los hombres, se encuentra con los 12 apóstoles. Entonces, vivir mi fe no solamente no es cerrarme al otro, al contrario, es abrirme al otro. Me abro al encuentro del otro y me dejo impactar por la otra persona. Y eso solo se logra si nosotros superamos las divisiones, superamos las separaciones que son constitutivas de lo que es constitutivo de mi ser, ¿no? La razón y la fe son dos cosas que yo en mi ser humano lo tengo. Y entonces no lo puedo separar, no puedo poner aquí la fe y la razón, sino que tienen que estar unidos, entremezclados, porque es parte de mí. Y yo creo que muchas veces queremos eso, nos separamos, nos vamos dividiendo, ¿no? Y eso es con una persona dividida, pues es una persona débil. Una persona, una fe dividida sería también una fe débil. Una razón dividida sería una razón débil. Si unimos, si nos juntamos, si hacemos eh, un encuentro con nosotros mismos, podríamos superar y fortalecer nuestra fe y nuestra razón. Inclusive, podría decirte, ya hablamos de científicos, pero yo creo que todas las personas, todas, son gente de fe. Eh, porque también el argumento es que si no hay una prueba, si no me lo demuestras, si no, yo no creo. Una vez hablaba, te comparto un chisme aquí entre nos, ¿no? Nada más Ujú. así. Estaba pues en un debate, se puede decir, platicando así con unas personas en el trabajo, pero hablamos de esto. No, es que todos somos personas de fe. Dice, no, no, yo, a mí si no me comprueban, yo no creo. Digo, ah, cálmate, grande, te lo voy a demostrar, canijo. Y le dije, mira, tú tienes a tu mami, yo la conocí a la señora, ya le dije su nombre, es tu mamá, ¿no? Pues sí. O sea, ¿tú te acuerdas? O sea, ¿tú te acuerdas que naciste, que saliste? O sea, ¿tú te acuerdas de eso? O sea, ¿te consta, sí, tú? Bueno, no, pues estaba muy... Pero bueno, hay un documento y además pues, los genes. Bueno, sí, hay un acto de nacimiento y etcétera, ¿no? Pero además, o sea, a lo mejor cambiaron en ese hospital a los chamacos y tú no es tu mamá, ya ahí creciste, pero realmente no es tu mamá. No es que hasta me parezco. Bueno, a lo mejor o sea, lo que yo le dije es, al final, tú tienes
una prueba de ADN que diga que es tu mamá esta señora, o sea, tú la tienes, o sea, eso sería que realmente con una prueba, con la ciencia en la mano, me dijeras, y si no, es un acto de fe, de que tú digas que esta señora es tu mami, es un acto Ujú, de fe porque no tienes esa prueba científica que según tú la necesitas. Es una prueba de fe. Igual tu papá, si no tienes esto, es una prueba de fe. Yo me parezco mucho a un tío, no a mi papá, me pareció más a un tío que a mi papá. Entonces, no necesariamente, a lo mejor tú eres hijo, a lo mejor tú eres hijo de tu tía, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a dar argumentos que son absurdos, yo lo sé, o sea, o que pueden ser hasta, no sé, tal vez agresivos, no sé cómo decirlo, pero al final todos somos personas de fe. O sea, todos creemos en cosas que no nos constan. Tú tienes hermanos, hermanas, tienes a tu mamá, tú, Alex, y pues ujú. tú dices, son mis hermanos, pero pues es un acto de fe y yo sé que, ¿no? Así yo con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, al final, bueno, y así en muchas otras cosas, todos somos personas de fe. O sea, a veces en términos religiosos, a veces no, pero al final todos somos personas de fe. Sí, fíjate que es curioso porque la palabra religión viene del latín religere, que significa ligarse a. Entonces, necesariamente el hombre necesita ligarse a algo o a alguien para que esté completo, ¿no? A un ser trascendente, a algo superior a mí. Y ahí viene toda la parte de la acercar a una realidad trascendente, a una realidad que va más allá. Y entonces ahí viene la fe. Y es cierto, ¿no? Todo hombre, todo ser humano, naturalmente, es un hombre de fe. Es un hombre que necesita la fe, necesita creer en algo o en alguien. Y ahí tú puedes poner, si yo lo único que creo es en el dinero, pues entonces soy un capitalista, ¿no? Si yo creo en la sociedad y tengo mi fe en la sociedad, soy un socialista. Si yo tengo mi fe solo en lo material, en lo tangible, en lo que puedo tocar, pues soy un materialista. Y así nos podemos ir viendo y demostrando que cualquier persona va a creer en algo, ¿no? Inclusive el ejemplo que tú me das, yo se los pongo con la luna o con el sol, ¿no? ¿A poco tú estás allá? ¿Has visto el sol? ¿Lo has tocado? ¿Lo has olido? Pues no. Pero es que siento los rayos. ¿Y quién te dijo que eso no es un foco grandote en el cielo, ¿no? Ay, es que eso es irracional. Ah, pues ahí está. Tú crees que existe un sol, porque a lo mejor ves los rayos, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Entonces es importante entender la fe que todo el mundo tenemos, ¿no? La pregunta sería, ¿en qué crees? Y si eso que tú crees te lleva te motiva a actuar, te motiva a vivir, porque si no, en lo que crees está siendo muy bajito, ¿no? Necesitas creer en algo más que te motive a vivir. Y ya para casi cerrar, porque si no se nos va a anochecer y luego nos va a amanecer. Y si tuviéramos aquí, aunque sea un chocomil brindando, pues está bien, pero no tenemos eso. Ni eso. Ni eso tuvimos. Producción, ahorita te encargo. Vamos a hablar. Tú eres católico, yo soy católico, pero entonces somos homofóbicos, ¿no? Porque el católico tiene que rechazar a los homosexuales, ¿no? ¿O no? No. No. No, caray, bueno, perdón, me voy a regresar el tiempo y voy a... Es que se cree eso, ¿no? También es Sí, otro prejuicio que se tiene, que un católico rechaza a los homosexuales, pero inclusive es doctrinal, o sea, está en un documento de la iglesia, en el catecismo, que dice que, y refiriéndose, no dice a las personas en general, no, es específico y habla de los homosexuales, ¿no? Que no deben ser rechazados. ¿Por qué crees que la gente llega a creer que el católico ataca, rechaza, denigra al homosexual? ¿Por qué crees? hay una diferencia entre la persona, el pecador y el pecado, ¿no? Es algo que debemos entender muy bien nosotros, esa diferencia. Porque Jesús no rechazó a nadie, inclusive las personas que eran más denigradas, más excluidas en el tiempo de Jesús,
eran los leprosos. Y si nosotros vamos al Evangelio, el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús inclusive extendió la mano y tocó a un leproso, algo que era prohibido, ¿no? Entonces Jesús nos enseña que aún esas personas que están excluidas, que están hechas a un lado en la sociedad, tenemos que llegar a ellas. Y no solamente en un acercamiento eh, superficial, ¿no? Sino llegar a tocarlos, llegar a ese momento de encuentro con el otro. Entonces, yo creo que partimos de ahí. La iglesia no discrimina y no corre a nadie, no le tiene miedo a nadie, porque homofobia tendría que ser etimológicamente el miedo al hombre, ¿no? Eso es homo, hombre, fobia, miedo. Y la iglesia no le tiene miedo al hombre. Lo que sí rechaza y siempre lo va a rechazar es al pecado, no el pecador, ¿no? Sino a estos actos ya como tal, los actos homosexuales, que serían actos que van en contra de la naturaleza, que son actos que van en contra de lo querido por Dios, desde nuestra fe, querido por Dios, y desde el ámbito más general, pues son actos que van contra la naturaleza, ¿no? Y entonces, como yo no puedo separar esto en mi mente, el pecado y el pecador, pues por eso digo que la iglesia rechaza a los homosexuales. Y no es así. Simplemente al homosexual se le pide lo mismo que al heterosexual. Y en el catecismo de la iglesia lo dice, ¿no? Que es una vida de castidad. Ahora, algo muy importante también, porque hace un tiempo tuve un debate en comentarios de Face, porque también luego doy mi opinión y me andan señalando y diciendo, Es con peligroso, una, es es peligroso. peligroso, una persona que es homosexual y me decía, que es que ustedes me rechazan, que no sé qué. Le dije, bueno, ya después de mucho dialogar, le dije, bueno, a ver, espérame, ¿tú eres católico? ¿Eres bautizado? No, no soy bautizado. Yo no soy católico, ni siquiera creo en Dios. Dije, perfecto. Esto es moral católica, que implica solamente a los católicos que creemos y abrazamos en nuestra fe. Entonces, si tú no eres católico, si tú no eres cristiano, que ni te afecte lo que diga la iglesia, porque al final de cuentas las normas de la iglesia rigen a los bautizados e iluminan a todos los hombres. Pero si tú no eres católico, entonces no te sientas como agredido. No, no, si no lo logras entender desde nuestra fe, no te sientas agredido. Nuestra fe es clara y dice, aceptamos, acogemos y ayudamos al pecador, pero rechazamos cualquier pecado, cualquier pecado. Sí, porque inclusive esta persona, si dijera en algún momento me quiero bautizar, o sea, él o algún homosexual, ¿no? Que quisiera bautizarse, no vamos a decir, a ver, ¿eres homosexual? Sí, entonces no puedes. O sea, no pasaría eso, ¿no? O sea, podría, claro que ya estando bautizado, pues ya si tú dijiste quiero ser católico, pues ya sabes que la práctica homosexual pues no es aceptada. Entonces, pues ya lo sabes, ¿no? Que así es. Porque también, eh, pues sí practica, rechazan, creo que no al homosexual, sino a la práctica homosexual, ¿no? Como acabas de decir. Pero inclusive tampoco es desde un punto de vista en que, de señalamiento o de enjuiciamiento, o no tendría que ser así, que yo, por ejemplo, dijera, es que eres homosexual y ya está para allá. Evidentemente no, porque, o sea, si es homosexual la persona, pero no lo juzgo que sea pecador, porque yo no soy homosexual, pero tengo otros pecados que a lo mejor esa persona homosexual no los tiene, ¿no? O sea, y también yo tendría que vivir y no me van a rechazar por ese otro pecado. O sea, yo siempre podría estar ahí, siempre y cuando eh, pues también busque vivir en congruencia y busque aceptar es como el matrimonio de homosexuales, que también dicen que porque hay una discriminación y porque, pues es que es algo que ya está, ¿no? Es algo que ya se tiene. La iglesia siempre ha sido así, entonces esa renovación que tanto se habla, pues es algo que la iglesia va a estar así, no, eso no va a cambiar,
nunca va a dejar de ser así. Y pues si te gusta, pues eres bienvenido a casarte si eres hombre con una mujer, si eres mujer con un hombre. Pero si eres mujer y te quieres casar con una mujer en la iglesia, pues es que la iglesia tiene sus normas, tiene sus reglas y así se aplica. Y pues no te pongas mártir, no te pongas de víctima porque así es, así ha sido, ¿no? Sí, realmente ahí tendremos que volver como al puntito atrás, porque la doctrina sobre la homosexualidad católica, el aceptar al homosexual, el decir el matrimonio es hombre y mujer, brota de la razón y brota de ciencias como la biología, ¿no? Porque la sexualidad tiene algunos puntos que la iglesia tiene que cuidar, ¿no? Como la apertura al otro, como la fertilidad o el traer a la fecundidad, ¿no? Yo como pareja, ¿no? Esposo, esposa, se abren a traer una vida más al mundo. Entonces, una persona homosexual, por mucho que quiera, no va a tener un hijo con su pareja, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, nunca va a dar vida. Entonces, de ahí brota la doctrina de la iglesia que dice, si tú eres homosexual, no te puedes casar. ¿Por qué? Porque estás reduciendo la sexualidad, que es encuentro con el otro, a un acto de egoísmo. Y ahí viene toda esa parte. ¿Por qué no se acepta el matrimonio homosexual en la iglesia? Simplemente porque es un acto egoísta, porque es un acto que se cierra la vida, porque es un acto que va en contra de la propia naturaleza. No es un acto unitivo, sino un acto disociativo, ¿no? Y yo sé que algunos se van a enojar, pero esa es la doctrina de mi iglesia, ¿no? Y como te decía, si yo soy católico, acepto y me adhiero a esa doctrina. Si tú eres católico y no te quieres adherir, pues ahí habría que cuestionar un poco más, ¿no? Y cuestionar y llegar a razones de tu fe. ¿Por qué estás actuando de esta manera? No es que te esté discriminando, no es que te esté rechazando, pero sí tengo que rechazar todo acto que rechace a Dios y la voluntad de Dios. Ese es el pecado. El pecado es rechazar la voluntad de Dios y rechazar a Dios. Entonces, si yo creo en Dios, pero a la vez lo rechazo y no lo quiero, pues entonces ahí hay una incongruencia y nos separamos, ¿no? Nos dividimos. Por eso como católicos yo amo a Dios y mi vida procuro estar en sintonía con Dios y aquí hablaríamos de la santidad, ¿no? Que es rechazar al pecado. Yo no quiero rechazar a Dios porque lo amo, rechazo todo aquello que me quiera separar de Dios. Y entonces ahí viene la vida de santidad. Ya para dejar este tema, ya para ir despidiéndonos, ¿tú qué le dirías a un católico que tú sepas que ha rechazado a un homosexual, que lo ha excluido, no sé, de su ambiente social, por ejemplo, ¿no? No de la iglesia como tal, en un grupo de cuates y entonces un católico se entera que alguien es homosexual y dice, no, tú hasta para allá, tú no te acerques, o en el trabajo, o en la escuela, o que si yo soy el que contrato gente y sé que eres homosexual, no te contrato. ¿Tú qué le dirías a un católico que piensa que así tendría que ser o que ha hecho ese tipo de cosas? ¿Tú qué le podrías decir a ese católico? Yo le diría que no olvide que esa persona, independientemente de cualquier cosa, independientemente, cualquier persona tiene una dignidad. Y nosotros como católicos creemos que tenemos la dignidad de hijos de Dios. Somos la creación más excelsa, querida, llamada por Dios. Entonces, esa dignidad de hijos de Dios está también en el otro. Esa huella de Dios, esa impronta de Dios, dice el catolicismo, está en todos los hombres. Y entonces, al rechazar yo a esa persona, también estoy rechazando esa impronta de Dios. Por lo tanto, necesito abrirme a esa persona. Y seguimos en claros, ¿no? Abrirme a la persona no quiere decir aceptar lo que mi fe y mi dogma y mi doctrina me mandan, ¿no? Es decir, no porque te acepte a ti como homosexual, quiere decir que acepte tu acto como tal, ¿no? En el aspecto más hacia la sexualidad. Aceptarte a ti es aceptarte más allá de tu sexualidad, es aceptarte en tu propia esencia, en tu propia persona. Y eso es amor, eso es caridad, ¿no? Entonces, no rechazar al homosexual es porque también él es hijo de Dios y él también está llamado a la santidad y también por él murió Jesucristo
y también por él derramó su sangre. Entonces yo no puedo menospreciar la sangre de Cristo que compró a esa persona, decir, esta persona comprada por la sangre de Cristo, te voy a hacer a un lado, porque entonces estaría también menospreciando la sangre de Cristo que lo compró. Porque si para Jesús fue importante morir por él, es porque tiene una dignidad. No, tal vez nos cerramos, ¿no? Y vivimos esa parte como del aislamiento. Pero vuelvo a decirte, ¿no? La fe católica es abrirse al otro y dejarse sorprender por el otro, encontrarse con el otro más allá de esta tendencia hacia el mismo sexo. Pues bueno, permite ya únicamente en el caso para cerrar, yo haría una invitación al católico que que en algún momento vaya a ver este video, que se, que se prepare, que se documente, que investigue, que lea y que trate de ser congruente. De repente, cuando estamos débiles en el conocimiento, cuando estamos débiles en en la fe, en algo, es muy fácil que nos tambaleen, que nos hagan dudar, que nos pongan en jaque, pero vale la pena al mismo tiempo que vamos ejerciendo, realizando obras de caridad, ¿no? O las de bienaventuranza, viviendo las bienaventuranzas, etcétera, pues también vale la pena pues que veamos qué dice una encíclica, que veamos la vida de los santos, que veamos qué dice la Biblia, que veamos, que nos vayamos preparando. Hay diversas maneras, hay muchas formas dentro de los ministerios de la iglesia, hay talleres, hay cursos, hay muchas fuentes, ¿no? Entonces, creo que deberíamos poner más atención, no está de más el rezo del rosario, por ejemplo, o sea, ser congruentes y realmente es una frase de origen deportivo, pero que la voy a llevar acá. Ser católico no solamente es tener una religión, implica todo un estilo de vida. Tendría que implicar todo un estilo de vida, de congruencia. Entonces yo de mi parte, en este diálogo que estamos teniendo, Alejandro, pues hasta aquí lo dejaría. Y te invito a que des un último mensaje con cómo quieres despedirte. Pues sí, también como una invitación. Estamos en un tiempo difícil, ¿no? De cuarentena, muchos de nosotros, algunos media cuarentena, pero hemos tenido más tiempo como para reflexionar y como dices, ¿no? Para leer la Biblia, para acercarte a cursos. Ahorita hay muchos cursos, hay sacerdotes que están dando talleres vía Facebook Live y muchos otros medios. Tenemos la ventaja de, con la tecnología de Internet, poder acceder a todos los documentos de la iglesia y ponernos a leer, instruirnos, porque realmente dice en un movimiento de la iglesia, que es Escuela de Pastoral, que un católico ignorante, pues es un seguro protestante, ¿no? Y un protestante es aquel que protesta de todo, no refiriéndome a alguna otra confesión de fe, sino a aquel que protesta, sino a aquel que no está de acuerdo con nada, pero tampoco se instruye para poder llegar a la verdad. Yo, cuando me preguntan de mi fe, yo siempre les digo, mira, tú buscas la verdad. Y si tú buscas la verdad, seguramente vas a llegar a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú buscas la verdad sinceramente, estudia, cuestiona, pregunta, investiga, lee, documentate, que seguramente vas a llegar a Jesús. Porque muchos hermanos que han dejado la fe católica, al final de su vida han regresado a la fe católica porque dicen, yo me he dado cuenta que ahí es donde está Dios, ¿no? Una persona, un pastor protestante se puso a estudiar la historia de la iglesia y cuando terminó el estudio se convirtió al catolicismo, después de que toda su vida había sido protestante, porque dijo, yo me doy cuenta que la verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Entonces, es curioso que los católicos ignorantes o los católicos que no se preparan buscan otras confesiones de fe, pero aquellos hermanos de otras confesiones de fe que investigan, que se preparan y se documentan, regresan a la iglesia católica o se bautizan como católicos. Entonces, como aprovechar este tiempo que tenemos de más espacios para poder leer, para poder meditar y para poder investigar, ¿no?
como que sería mi invitación. Muy bien, pues entonces, híjole, creo que quedaron varios temas. El tema político me parece que también pudo haber sido interesante tocarlo. Y algunos otros, digo, no quiero echarme bronca con nadie, pero pues tengo derecho a opinar, ¿no? Y Claro, además muchas de mis opiniones, inclusive políticas, las hago desde mi catolicismo. Y muchas veces los que más me bronquean son los católicos. Algunas veces, ¿no? Bueno, pasa, pero bueno, es un tema que ya no tocamos en esta ocasión. No sé, ojalá que en algún momento eh, puedas volver a retomar, a hacer una charla parecida a esta. Digo, ya vamos checando a ver cómo andan tus tiempos. Pero bueno, ahorita ya, te agradezco mucho. Me dijiste que hasta cierta hora ya me pasé un poquito. Este, y bueno, te agradezco mucho, Alex. Espero que la gente que vea esto le agrade el mensaje que está. Y bueno, habrá de repente, no sé, a lo mejor hay gente no católica que ve esto y no es una discriminación, a lo mejor habrá quien no les parezca todo, pero esto fue hecho principalmente para la gente católica, ¿no? O sea, si alguien lo así. quiere ver y tomar y analizar y opinar, pues bienvenido, ¿no? Pero no se me sientan, porque este video es principalmente dirigido a los católicos. Sí, si Eh, quieres ya después hablamos de los que no son católicos, porque Podría ser también puede también. ser, claro. También. Este, sí, que quedaría muy bien. Pero bueno, Alejandro, te mando un abrazo a la distancia, muy fuerte. Verdad me da gusto que estemos platicando otra vez. Me da gusto, tú me dabas temas en la iglesia, me tocó que me dieras temas y pues, sí, sí se aprende de tus enseñanzas. Y bueno, pues andamos en comunicación, no te me vayas a ir, voy a pausar, bueno, a cortar la grabación, no te me vayas, ¿no? Y los amigos, ojalá que les haya gustado, si les gustó, pues comenten, compartan, y si no les gustó, guarden el secreto. ¿Verdad? Igual comenten si quieren algún otro tema. Yo te agradezco mucho la invitación y si alguien quisiera ponernos en los comentarios algún tema que pudiéramos abordar nosotros desde nuestra preparación y desde nuestra fe, pues también puede ser, ¿no? Ahí ¿Sí? como temas puntuales. Sí, sin Bienvenido, problema. bienvenido, aquí nos cachamos. Gracias, don José Alejandro. Estamos en comunicación, no te me vayas, voy a cortar. Estamos en contacto. Feliz Navidad, nuevos amigos. Gracias.